Cordial saludo a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar una actividad que se llama Construcción aplicada para el curso de computación en la nube. Los puntos a evaluar o los temas a tratar en este video es el uso de plataformas para servicios en la nube, de la cual vamos a utilizar AWS, entre otras como son Azure y Google Cloud Platform. Vamos a implementar o a crear una máquina virtual utilizando la configuración S2 y vamos a, en este servicio virtual, instalar un aplicativo web. Inicialmente vamos a crear en esta plataforma unos servicios y unas redes y subredes y un acceso por medio de usuarios para optimizar la seguridad. Y por último vamos a desplegar una aplicación o una página web en nuestro servidor de tipo S2. Esa sería la actividad que vamos a realizar para el curso o para la materia de computación en la nube. Paso a presentarme, mi nombre es Juan Manuel López, de la ficha 51177, y estoy en compañía de la señorita Daisy Paola Osorio Chaparro, cuya ficha es 51183. Vamos a irnos hacia el proveedor de nuestro servicio, el cual hemos seleccionado es AWS. Vamos a iniciar creando un usuario raíz para efectos de esto. Se necesita crear un usuario con los datos personales y la utilización de una tarjeta de crédito. No voy a profundizar en esta parte porque pues ya existen muchos videos que nos guían en todo el proceso para crear un usuario en AWS. Vamos a iniciar con nuestro usuario raíz y posteriormente vamos a crear unos usuarios y contraseñas para que personas adscritas a un grupo puedan utilizar la consola. Le damos al siguiente y nos va a pedir que nos logueemos correctamente. En este punto ya hemos ingresado con nuestro usuario. Lo primero que vamos a hacer es establecer qué tipo de instancia vamos a utilizar. Vamos a utilizar una instancia de tipo S2, que básicamente, para explicarles a grandes rasgos lo que es una S2, S2 es una Elastic Compute Cloud o un servicio en la nube de un servidor virtual. ¿Qué característica tiene? Es que es elástico. Elástico quiere decir que su memoria, su CPU o sus características y su configuración de red puede variar dependiendo de la necesidad del usuario o los casos de uso. Entonces, vamos a explicar poco a poco cada una de estas configuraciones en los próximos momentos. Como les decía, que sea elástico quiere decir que es escalable y que en el momento en que nosotros necesitemos mejores recursos, podemos modificar la instancia o el servidor virtual para que de esta manera se adecue a nuestras necesidades empresariales o personales. Para iniciar, seleccionamos nuestro data center o data center que se encuentran ubicados alrededor del globo terráqueo. Tenemos en este momento el del norte de Virginia, que es el que vamos a utilizar por ser uno de los más completos y más actualizados y con mejores herramientas de uso. También tenemos en América del Sur una en Sao Paulo, pero para efectos de este video vamos a seleccionar el del norte de Virginia, cuyo código es US East 1 o East 1. Vamos a empezar utilizando S2 y vamos a crear una instancia. Nos vamos a la pestaña de instancias. Como vemos, ¿no? Yo en mi caso ya tengo creadas algunas instancias y vamos a proceder a lanzar una instancia nueva. Estas que vemos aquí están detenidas y vamos a empezar de cero lanzando una instancia. En este punto vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a dar un nombre a nuestra instancia. Le vamos a llamar
My Server, My Server One, y en este punto es importante tener claro que al ser elástico, nosotros podemos seleccionar cualquier tipo de configuración en nuestro servidor. ¿A qué me refiero con configuración? Podemos seleccionar la configuración rápida o buscar configuraciones más avanzadas. Amazon nos ofrece una cantidad de sistemas operativos preconfigurados y debemos seleccionar entre ellos el que más se adecue a nuestra necesidad. Nosotros vamos a trabajar un aplicativo web que lo vamos a descargar de un repositorio de GitHub. Este repositorio es un repositorio privado que se denomina Home. Home es un aplicativo que se llama Sistema Hotelero o para gestión hotelera y está desarrollado en PHP y JavaScript. Básicamente se utilizan esos dos eh, sistemas de código y tenemos aquí ya todo el código que vamos a descargar. Tenemos, en este usuario nos provee también un backup de las bases de datos y toda la configuración de su aplicación. En la carpeta app tenemos configurados los archivos PHP que están generando todas las consultas y todas las herramientas que nos permiten trabajar con los módulos de esta página web que es muy completa y muy interesante. Entonces, volviendo al tema de AWS y de cómo configurar una instancia, para el caso vamos a seleccionar un sistema operativo o una imagen de Ubuntu. En este punto nos dice que la imagen que se nos genera en la capa gratuita es un Ubuntu Server 24.04, que es la última versión LTS de Ubuntu. Sin embargo, pues si queremos, podemos seleccionar otros sistemas operativos del tipo Ubuntu con otras características diferentes. Sin embargo, pues para utilizar la capa gratuita nos vamos a quedar con este sistema. Eh, Aquí nos dice cuál es la arquitectura del procesador, 64 bits. Nos enseña cuál es el usuario, la fecha de su publicación o lanzamiento y el nombre de su usuario por defecto es Ubuntu. Seguimos con el segundo paso, que sería determinar qué tipo de procesamiento o qué tipo de máquina virtual necesitamos. Vamos a seleccionar entre esta lista cualquier tipo de infraestructura o de características de la máquina. Tenemos varios tipos de configuraciones dependiendo de la cantidad de procesadores o hilos, memoria RAM y disco duro que necesitamos para nuestra aplicación. Para nuestro caso, no voy a seleccionar estos tipos más fuertes, más strong, que son de hasta 9 núcleos, sino que vamos a seleccionar el básico que nos ofrece la capa gratuita, que es el T2 Micro, con un solo procesador, hasta 1 GB de memoria RAM y un disco SSD. Hecho esto, continuamos con el tercer punto, que sería crear un par de claves o par de llaves que nos van a garantizar el ingreso a la plataforma o a la consola o a nuestro servidor virtual de manera segura. Hay que aclarar que hay dos tipos de llaves o dos tipos de llaves que podemos utilizar, unas llaves PEM y unas llaves PPK. La diferencia entre estos dos tipos de llaves es que PEM se utiliza más que todo para conexiones de tipo SSH y PPK nos puede servir para conexión de tipo PuTTY. Esto es para aplicaciones de escritorio que se puedan utilizar. Sin embargo, no es tan importante definir eso a esta hora porque si vamos a utilizar una aplicación de escritorio, que por lo general, generalmente el mismo aplicativo de escritorio genera la conversión de PEM a PuTTY para utilizar este tipo de llaves. El mismo modo de cifrado es RSA o ED25519. Por lo general utilizamos RSA, que es como más compatible. Le damos un nombre, por ejemplo, mi llave o el nombre que ustedes deseen. Se sugiere que no tenga espacios.
Para mi caso le voy a poner nombre MyKey. Sin embargo, voy a saltar este paso porque ya previamente en configuraciones anteriores ya hemos creado un par de llaves con un nombre. Utilizamos el par de llaves que ya tenemos creado y descargado en nuestra máquina local. Y por último, nos vamos a configuraciones de red. Estas configuraciones de red las vamos a dejar por defecto, ya que AWS nos permite utilizar una red y una subred con una IP pública y una IP privada para dar acceso a los usuarios y no incurrir de pronto en configuraciones más avanzadas. Lo que sí vamos a hacer en este punto es permitir que nuestro grupo de seguridad y nuestra eh, consola tenga acceso a Internet. Le vamos a dar el tráfico por medio de HTTPS o HTTP, lo que nos permite utilizar una página con SSL, con certificados de seguridad, o en el peor de los casos, una configuración HTTP sin certificados de seguridad. Por último, nos dice que configuramos el almacenamiento necesario. Nos dan, como en la capa básica, 8 gigas de disco duro, que pueden ser ampliables de acuerdo a nuestra necesidad hasta 1 giga. Le vamos a dejar por defecto en 8 y vamos a seleccionar el tipo de disco duro. Tenemos un disco duro por defecto que es un SSD de uso general, que es un disco estado sólido, o podemos seleccionar un magnético tipo estándar. Sin embargo, pues obviamente seleccionamos el tipo SSD que es mucho más veloz. Terminada este tipo de configuración, se recomienda crear unos grupos de seguridad con unas políticas de seguridad y unos roles definidos para cada usuario. Sin embargo, vamos a saltar este paso y vamos a configurar los usuarios y sus grupos posteriormente. En esta parte derecha de nuestra página podemos ver el resumen de lo que estamos lanzando directamente desde AWS en la capa gratuita y vemos que tenemos una imagen de Ubuntu de la última serie 24.04 de 64 bits. Tenemos un procesador T2 micro, que es el que nos brinda la capa gratuita, y tenemos preconfigurado un firewall y un almacenamiento de hasta 8 gigas. Lanzamos nuestra instancia por último y con esto habremos terminado de crear nuestro servidor virtual. Tenemos que tener muy en cuenta el nombre de nuestro servidor y el nombre de usuario de nuestra máquina o de nuestro sistema operativo. En este punto, la instancia ya está en ejecución, se llama MyServer y recordemos que el nombre de nuestro sistema operativo de nuestro usuario es Ubuntu, el cual se puede cambiar, pero para efectos de ese video y acortar un poco el tiempo, lo vamos a dejar por defecto. Ahora procedemos a hacer unas configuraciones iniciales en nuestra máquina. Para ello vamos a ingresar directamente al shell o a la consola de nuestra máquina virtual. Para ello vamos a generar la conexión usando los protocolos HTTP. Por medio de los protocolos TCP/IP vamos a ingresar a conectarnos con nuestra instancia. Le vamos a dar conectar. Vamos a seleccionar nuestra instancia, MyServer1, y nos vamos a conectar utilizando el método de la IP pública IPv4, o sea, los protocolos TCP/IP. El nombre de usuario lo podríamos modificar en este punto. Le podemos, por ejemplo, poner mi nombre o mi alias, ¿cierto? Pero para casos de darle más agilidad, vamos a dejar el usuario predeterminado como Ubuntu. Conectamos y entramos directamente al shell de la máquina. Ya tenemos en este punto acceso directamente a la consola y vemos que nuestra máquina es una máquina Ubuntu. Y lo más recomendable en estos casos, y que posteriormente les voy a explicar por qué, vamos a desarrollar unas configuraciones iniciales que son básicas. Vamos a actualizar primero que todo nuestro sistema operativo o nuestra imagen. Por medio de unos simples comandos podemos decirle a nuestro sistema operativo
que haga ciertas modificaciones o ciertas actualizaciones. Vamos primero que todo a actualizar nuestro sistema operativo. Vamos a explicarles por qué hacemos esto. Principalmente, nuestra imagen de sistema operativo debe ser compatible con las últimas versiones de PHP y con las últimas versiones del paquete MySQL. Por lo general, cuando nosotros vamos a instalar MySQL, se instala directamente desde la web la última versión. Por tal motivo, si nuestro sistema operativo no está correctamente actualizado, vamos a tener, pues, obviamente, problemas de compatibilidad. Por tal motivo, lo más recomendable, y para que no tengan ningún inconveniente con este punto, vamos a generar unas configuraciones. Sudo apt upgrade para realizar la actualización completa. Le decimos que sí a todo y procedemos. Paso a explicar qué es lo que, mientras esta configuración se realiza, vamos a explicar en general qué vamos a hacer en nuestra máquina. Nuestra máquina virtual es una máquina con un sistema operativo Ubuntu. Vamos a instalarle Apache, lo que nos va a poder permitir lanzar o instalar en su localhost una página web. La página web que nosotros hemos seleccionado se llama Home, y Home es un repositorio de un PMS hotelero que está en el repositorio de GitHub. Vamos a ver su descripción. Nos dice que Home es la solución para gestionar tu pequeño negocio hotelero. Está desarrollado en PHP y JavaScript, como ya les decía. Previamente yo ya lo he descargado en mi sistema para poder hacer algunas configuraciones necesarias, sobre todo en algunos archivos que van a garantizar la configuración de la base de datos. Como podemos ver, ya está en nuestro repositorio, ya está en nuestra máquina local. Vemos que tiene las mismas carpetas core, app, controller y action, que básicamente son todas las páginas PHP que nos permiten hacer todos los procesos de conexión a la base de datos, todas las consultas que nos van a gestionar nuestra base de datos, y los modelos que tienen las clases necesarias para ejecutar los procesos de las consultas SQL. Si nosotros vamos a GitHub, podemos ver que exactamente son las mismas carpetas, ¿cierto? Entonces, para este punto ya habremos terminado con la instalación de las actualizaciones en Ubuntu, y vamos a proceder a verificar que tenemos instalado en la máquina. Con el comando cd nos vamos a la raíz de nuestro sistema operativo, listamos todo el contenido de nuestra raíz y vemos que tenemos una carpeta denominada var. La carpeta var, por defecto, es la carpeta que Ubuntu nos proporciona para alojar nuestras páginas web o todo lo que vayamos a lanzar por medio de nuestro hosting local. Entonces vamos a ingresar a la carpeta var y vamos a ver su contenido. En este punto nos damos cuenta que aún no tenemos la carpeta www, que es por configuración de PHP por defecto de Apache, la, la carpeta que generalmente utilizamos para alojar nuestro sitio web. Sin embargo, antes de continuar con este proceso, vamos a hacer algunas configuraciones en nuestra máquina virtual para poder conceder permisos de usuario a un equipo de trabajo que va a desarrollar nuestro aplicativo, o que de pronto va a utilizar nuestros servicios, o va a configurarlos, o va de pronto a auditarlos. Para ese caso, entonces nos vamos al IAM o IAM
Y vamos a ingresar al link de personas. Aquí ustedes ya se dan cuenta que tenemos unos usuarios previamente configurados, pero para describir el paso de cómo crear usuarios, vamos a seleccionar un usuario nuevo. Vamos a crear persona, creamos nuestro nombre de usuario, le vamos a dar usuario admin, le vamos a eh, proporcionar las características que va a utilizar. En esta parte podemos ponerle la opción de que sea una persona o que sea también una aplicación o una API. Por ejemplo, GitHub se puede conectar directamente a nuestra consola utilizando esta configuración por medio de llaves de tipo SSH. Vamos a generar una contraseña automáticamente o podemos darle una contraseña de usuario particular. Para nuestro caso vamos a utilizar una contraseña. Generalmente se utiliza una alfanumérica y con algún tipo de código o de caracteres especiales. En este punto vamos a quitar esta marcación aquí para que la persona cuando ingrese no se le solicite cambiar la contraseña, sino que va a utilizar la que ya ingresamos en este momento. No hay problema en este punto de que no hayamos guardado la clave porque en el paso posterior nos permite verificar cuáles son las características del usuario. Ahora el sistema nos permite establecer los permisos, los cuales pueden ser por medio de un grupo ya establecido o por medio de políticas directamente individuales. Para este caso, por ejemplo, ya tenemos creado un grupo. Este grupo es el grupo de desarrollo de developers o puede ser de un DevOps. Y en este grupo podemos incluir a todas las personas que van a tener las mismas características o las mismas roles, funciones o permisos. Para nuestro caso, no vamos a seleccionar este grupo, sino que le vamos a otorgar unos permisos muy específicos a este usuario. Le vamos a dar unas características completamente de administrador, que son casi todas las políticas o todas las pólizas para que él pueda hacer cambios en nuestro aplicativo o nuestra consola. Le damos en siguiente y ya con esto podemos terminar. Aquí creo que digitamos mal el nombre, pero podemos editarlo posteriormente. O podemos devolvernos hacia el primer paso y digitar el nombre correctamente. Usuario admin, contraseña, siguiente, políticas de uso, un rol o el rol que va a manejar, nombre, contraseña generada y exigir el restablecimiento de contraseña, no. Terminamos con este punto, la creación de un nuevo usuario, y aquí nos dice que podemos copiar en nuestro equipo o en algún lugar seguro las credenciales de nuestro usuario porque más adelante las vamos a necesitar. Entonces podemos mostrar nuestra contraseña y copiarla, o bien podemos descargar un archivo CSV con toda la información. Hecho esto, hemos terminado nuestros grupos de usuarios y nuestro usuario particular que se llama usuario admin. Cuando vamos a personas, podemos ver qué personas pueden ingresar a nuestra plataforma y hacer cambios o son pertenecientes a un grupo de DevOps o pueden ser unas personas que nos van a auditar o pueden ser personas externas con usuarios con características limitadas de uso. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando el usuario JKO y vamos a cambiar por el usuario admin. Vamos a decirle que salimos de esta configuración y vamos a loguearnos
en la consola usando nuestras nuevas credenciales. El usuario deberíamos tener esos datos ya guardados en nuestro archivo CSV, el cual tenemos aquí. Procedemos a copiar nuestro usuario, el cual tiene una URL directamente para poderse conectar y que nosotros le podemos proporcionar para que se conecte directamente. Y obviamente, pues como yo ya había dado guardar contraseñas, ya nos carga automáticamente esos datos. Como podemos ver, ya hemos ingresado a la consola como un usuario alterno al usuario raíz que nos había creado al momento de crear nuestra cuenta. Dice que tiene unos accesos denegados y aquí podemos ver que es el usuario admin, que por lo general es un editor que permite con todos los permisos autorizados. En este punto ya hemos aprendido cómo crear grupos y cómo crear usuarios para poder manejar nuestra instancia o nuestra máquina virtual. Nos dice que volvamos a iniciar la sesión por motivos de seguridad. Automáticamente loguea con el usuario que está activo y nuevamente estamos en nuestra máquina. Vamos a nuestra raíz, listamos contenido. En este punto ya podemos empezar a trabajar con nuestra instancia de forma segura, con nuestro usuario creado y vamos a empezar con unas configuraciones muy básicas que nos van a permitir eh, garantizar que la máquina virtual funcione correctamente. Lo primero que vamos a hacer en este punto es instalar el Apache, que es básicamente nuestro lanzador de aplicativos o de páginas web desde nuestro hosting, de nuestro host local. Procedemos a instalar Apache, le decimos que sí. Como se dan cuenta, la conexión a internet es súper rápida, no nos demoramos en hacer estas instalaciones. Hemos instalado ya el Apache y posteriormente lo que vamos a hacer es configurar nuestro firewall. El firewall por lo general está instalado y en este punto está inactivo. Para proceder a instalarlo, mejor dicho, a activarlo, vamos a verificar primero su estado. Con los simples comandos de administrador, vamos a verificar en este punto cómo está nuestro firewall. Nos dice que firewall está inactivo. UFW son las siglas de firewall. Entonces vamos a listar las aplicaciones que tenemos instaladas y que no vamos y que van a requerir unos permisos especiales para poder garantizar su uso. En este caso vamos a utilizar Apache Full con todas sus características y OpenSSH que nos va a permitir hacer conexiones por medio de llaves SSH. Le vamos a dar unas políticas a ese firewall, unas políticas de uso con estas reglas. Dice que hemos actualizado las reglas de uso de Apache Full. También vamos a hacer lo mismo con las reglas para permitir el uso de OpenSSH. En este punto le estamos diciendo que las reglas para el uso de SSH están activadas.
Por último, vamos a eh, darle un enable para activar nuestro firewall y le decimos que sí a todo. En este punto tenemos nuestro firewall activo y con las configuraciones previas para el uso de Apache. Ok, en este punto ya tenemos nuestra máquina actualizada y con las configuraciones listas. Vamos a proceder a hacer lo necesario para que esta máquina trabaje bases de datos con MySQL. Vamos a instalar PHP para poder gestionar la base de datos y posteriormente vamos a descargar nuestro repositorio o a subir nuestro repositorio que previamente ya habíamos preconfigurado. Entonces procedemos con la instalación de MySQL o MySQL, que también se puede utilizar como MariaDB. Le decimos que sí a todo, no vamos a entrar en conflictos con nuestra máquina. Vamos a ser totalmente condescendientes con ella y le vamos a dar sí a todo lo que nos pida. Ok, hemos terminado la instalación de MySQL. Le vamos a dar una pequeña configuración más con esta línea de sentencia administrativa. Nos dice que esta sentencia nos sirve para configurar un usuario y una contraseña. Vamos a decirle que yes a todo y nos dice que seleccionemos de entre tres tipos de uso de contraseñas para poder loguearnos con PHP MyAdmin o con MySQL. Los passwords que vamos a utilizar pueden ser de nivel low, medium o strong, que es la más fuerte. Vamos a utilizar medium, que nos pide una combinación de números y caracteres especiales. Entonces vamos a seleccionar el low, que es la opción, perdón, el medium, que es la opción 1, dándole aquí la opción 1. Le vamos a decir que sí a todo. Yes, yes, yes. Y por último, yes. Ok, todo correcto, todo está realizado. En este punto vamos a ingresar a nuestra aplicación de MySQL. Antes de eso, si gustan, podemos verificar que MySQL ya está instalado en la última versión disponible en la web. Nuestra versión de MySQL es la 8.0.41 y el Ubuntu es el 24.04.1 con una infraestructura o con una arquitectura de procesador de 64 bits. Ahora sí, vamos a ingresar a nuestra aplicación que ya hemos instalado por consola para hacer algunas configuraciones iniciales. Esto es básicamente un recorderis de, de manejo de bases de datos que probablemente la mayoría ya conocen eh, en su totalidad, así que no me voy a detener mucho en esto. Simplemente son algunas consultas básicas que nos permiten generar los usuarios y sus contraseñas. Vamos a ver que tenemos unos usuarios como el usuario root, el usuario system y las propias del sistema operativo de MySQL. Vemos que root en este momento no tiene ninguna contraseña porque le revocamos todas las contraseñas de primera mano. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es, con un simple comando SQL, vamos a brindarle al usuario user o al usuario root un modelo de login por medio de un usuario y contraseña. El usuario root se va a conectar a la máquina local identificándose por medio de esta contraseña preconfigurada. En este punto ya hemos actualizado la base de datos sin ninguna fila afectada, pero ya tenemos un usuario con una contraseña establecida. Vamos a decirle a este sistema que
Este usuario va a tener todos los privilegios necesarios y vamos a proceder a hacer la creación de un nuevo usuario. Este nuevo usuario va a ser el que va a estar gestionando la base de datos para evitar tener conflictos con el usuario root. Vamos a decir que el usuario Juanma va a ingresar al localhost identificado con la contraseña que para el caso va a ser exactamente la misma. En este punto ya tenemos afectada la base de datos con cero filas afectadas, pero ya tenemos creado un usuario al cual por último le vamos a brindar todos los privilegios de usuario admin. Garantizamos todos los privilegios al usuario Juanma con este pequeño comando SQL. Ok, well done, todo está ok. En este punto ya hemos terminado la configuración de los usuarios en MySQL. Ya tenemos el programa instalado en nuestra máquina y lo que vamos a hacer a continuación es instalar el PHP PHP nos va a permitir gestionar nuestras bases de datos de una manera más gráfica, con su interfaz gráfica y muy intuitiva y fácil de usar. Simplemente es un comando de instalación para PHP. Eh, Antes de eso, debemos salir de MySQL porque estamos dentro de MySQL. Bueno, al parecer eh, no nos tenemos que loguear nuevamente para poder acceder. Entonces vamos a nuestras instancias, buscamos la instancia que estamos trabajando, que es MyServer1, la cual está en ejecución, y vamos a conectarnos nuevamente. Generamos la conexión para entrar al shell de la máquina a la consola. Y ahora sí vamos a instalar PHP. Aquí hay un error de digitación. Le decimos que sí para que continúe la instalación. Y mientras todo esto se configura, vamos a proceder a verificar qué es lo que vamos a instalar en nuestra máquina virtual. Como les decía previamente, yo ya he descargado el repositorio, he hecho algunas configuraciones iniciales y lo he instalado de manera local en mi computador local por medio de la aplicación SAMP. Vamos a ver cuál es la base de datos que vamos a utilizar en este momento.
La base de datos que vamos a utilizar es Home2 y el aplicativo que vamos a utilizar, que es un PMS hotelero, ya lo tengo previamente cargado en mi localhost de mi máquina local para poder tener una idea de qué es lo que vamos a hacer en nuestra máquina virtual. Este es el aplicativo que está funcionando localmente en mi máquina física y que es la que vamos a cargar en nuestro servidor virtual. Para efectos de darle agilidad, le hemos establecido un usuario y una contraseña muy básicos y ya tenemos el usuario logueado y tenemos nuestro aplicativo con cada uno de los módulos funcionando en nuestro servidor local. Como podemos ver es un PMS hotelero que permite hacer reservas en un hotel. Podemos ingresar a la parte de ingreso de huéspedes. Aquí vemos todas las habitaciones disponibles de un hotel y su estado en el momento determinado por colores de color naranja, verde, azul, rojo y amarillo. Tenemos un punto de ventas donde los usuarios pueden hacer compra de productos. Tenemos un Cardex donde los usuarios del counter pueden cargar productos que se pueden vender normalmente en un hotel, como productos de aseo o mecatos. Tenemos un emisor de reportes que es donde podemos ver los egresos que se están generando o ingresar un egreso o un gasto del hotel. Tenemos el módulo de caja donde el usuario de cada counter va a ingresar con un monto para el trabajo de su día o de su turno. Tenemos una configuración de habitaciones donde se puede configurar cada una de las habitaciones, sus tarifas y sus acomodaciones. Entonces, aparte de eso, tenemos unos listado de clientes donde podemos ver que tenemos ya unos usuarios, los cuales podemos gestionar cómo editarlos o eliminarlos. En este caso vamos a dejar solamente un usuario o vamos a eliminar todos los usuarios. Tenemos también unos reportes diarios que nos generan la cantidad de ventas o de alquileres, unos reportes por fecha en caso de que lo necesitamos mensual o quincenal, unos reportes de caja que en este momento no se muestra porque no hay ninguna caja abierta, unos gráficos que nos dicen cuál es el rendimiento del hotel mensual o anual y una administración que nos permite crear nuevos usuarios, editarlos o eliminarlos. Entonces, conocido este punto y qué es lo que vamos a cargar en nuestra aplicación, hay que demostrar pues que obviamente este aplicativo web funciona con una página de datos, una base de datos, perdón, que gestiona toda la información de los huéspedes y procesos. Para el caso vamos a terminar con la configuración de PHP para posteriormente em, crear nuestra base de datos directamente en el servidor. En este punto estamos configurando Apache 2 para poder usarlo en la máquina virtual. Seleccionamos con la tecla Tab, OK. En este punto se acaba de hacer la instalación de PHP Está conectando con nuestra base de datos en MySQL. Nos va a pedir unas claves de acceso del usuario root para poder continuar con la operación. Le vamos a decir nuestra clave, la cual configuramos desde la consola. Y le vamos a decir que OK. Nuevamente nos pide la clave. OK. En este punto nos dice que hubo un error en la políticas de privacidad usando el password. Así que vamos a obviar este paso porque de todas formas
ya conocemos nuestro usuario y no vamos a tener problemas de loguearnos. Le vamos a decir que ignore y termina nuestra instalación de phpMyAdmin. Una última configuración de phpMyAdmin para que nos permita utilizar caracteres especiales. Y por último, vamos a reiniciar el servicio de phpMyAdmin para garantizar que todas las políticas se hayan aplicado correctamente. Con este comando reiniciamos el Apache y en este punto ya habremos acabado la instalación de las aplicaciones que necesitamos usar en nuestra máquina. Para corroborar eso, nos vamos a ir a la raíz de nuestro sistema operativo. Vamos a listar los archivos que aparecen en nuestra imagen de nuestro servidor virtual. Vamos a ingresar a la carpeta var, que es normalmente nuestra carpeta pública. Vamos a listar su contenido y vemos que ahora sí ya tenemos instalada la carpeta www, que es por defecto donde Ubuntu permite instalar las páginas o contenidos que vamos a lanzar desde nuestro host hacia el Internet. Entonces vamos a ingresar a la carpeta www, listamos su contenido, vemos que nos creó por defecto una carpeta que se llama HTML. Esta carpeta es donde nosotros vamos a alojar nuestro sitio web. Ingresamos en ella, listamos su contenido y vemos que tenemos ya de primera mano creada una página de configuración inicial que se llama index.html. Esto quiere decir que en este caso nuestra instancia ya tiene instalado todo lo necesario y que nuestra IP pública, que es 54.211.147.255, ya debería estar eh, permitiéndonos acceder a nuestra página web. Nuestra página web aún no ha sido cargada, sin embargo tenemos un archivo que se llama index.html, el cual nos indica toda la configuración previa de Apache. Index.html se carga por defecto y es precisamente esta página que ustedes están viendo, donde nos resume cuál es la configuración de nuestra carpeta pública HTML y que tenemos instalado Apache 2 dentro de esta carpeta en esta dirección var www.html.index. Como nos falta corroborar que nuestro phpMyAdmin haya quedado instalado, lo vamos a hacer directamente digitando phpMyAdmin, lo que nos va a dirigir directamente a la página de nuestro gestor de bases de datos. Recordemos que nuestro usuario configurado por la consola es Juanma y nuestra contraseña la vamos a digitar en este punto. Es importante no olvidar cómo digitamos nuestra contraseña, de lo contrario vamos a tener que reiniciar todo el sistema o recuperar una contraseña de root utilizando credenciales de superadmin. Como vemos, ya tenemos nuestro gestor de bases de datos funcionando directamente desde la instancia o nuestro servidor en la nube. Vemos que es 54.211.147.255 y corroboramos pues que es nuestra dirección IP pública. Con esto hemos configurado nuestro phpMyAdmin en la máquina, sin embargo todavía no tenemos base de datos, tampoco tenemos ninguna página cargada. Para eso vamos a crear nuestra base de datos, a la cual le vamos a dar el nombre de Home2 para no complicarnos, puesto que esa configuración ya está cargada en nuestro aplicativo web. Ya hemos creado nuestra base de datos. Seleccionamos la base de datos y este proceso, pues son procesos muy sencillos de manejo de MariaDB. Básicamente lo que vamos a hacer es importar una base de datos
desde nuestra máquina local. Aquí tengo lista una máquina, un backup de ham2. Lo cargamos en nuestro gestor de bases de datos y lo importamos directamente. Aquí por lo general nos sale un error de conexión, pero de todas formas el gestor ya nos ha cargado nuestra base de datos como la necesitamos. Con cada una de las tablas ya tenemos aquí unos procesos. Vamos a eliminar procesos para posibles configuraciones posteriores para que podamos corroborar que no tenemos eh, ningún dato y luego poder cargar datos en nuestra base de datos de primera mano. Ok, con esto hemos terminado la configuración de PHP y nuestra base de datos. Y lo que sigue a continuación es cargar nuestra página web directamente en nuestra máquina virtual. Lo vamos a hacer en este directorio HTML y para ello podemos descargar el repositorio, clonar un repositorio directamente de GitHub o podemos subirlo utilizando una configuración o unas aplicaciones de escritorio como la que voy a usar en este momento, que se llama WinSCP. Esta aplicación lo que hace es utilizar unas llaves de tipo PuTTY, que son las llaves que utilizamos al comienzo de la configuración de nuestra máquina y que las podemos seleccionar de la ubicación donde guardamos inicialmente nuestro par de llaves. Entonces, básicamente copiamos aquí nuestra IP pública, que nos va a permitir el acceso a nuestra consola por medio de HTTP y de protocolos IPv4. Nuestro Ubuntu, según recuerdo y recalqué mucho en esto, se llama Ubuntu. Y por último vamos a hacer dos cosas. La primera, le vamos a permitir a SCP modificar archivos directamente como si fuera un administrador, utilizando comandos sudo mediante el shell de la máquina. Y lo otro es que vamos a loguearnos utilizando nuestro par de llaves, que en este caso yo las tengo guardadas en esta carpeta. Como ven, son unas llaves de tipo PPK. Si podemos ver todos los archivos, se dan cuenta que nosotros al inicio configuramos unas de tipo PEM. Si utilizamos las de PEM, el programa automáticamente nos pide configurar o crear unas llaves de tipo PuTTY. Si le doy a aceptar, me va a crear un archivo, un fichero con la misma información de las llaves, pero en este caso de tipo PuTTY. No lo voy a hacer porque pues ya existe el fichero de tipo PPK. Voy a proceder a utilizarlo. Conectamos con nuestro servidor virtual, le decimos que sí a todos los permisos. Y en este punto habremos conseguido conectarnos a nuestra máquina virtual y a todo su directorio. Como vemos, ya tenemos la carpeta var, tenemos la carpeta www, tenemos html y aquí el archivo de configuración de em, el archivo de configuración de Apache que nos brindaba la información de la preconfiguración del Apache. Lo que vamos a hacer es que este archivo ya no lo necesitamos, lo vamos a eliminar y por nuestra parte vamos a crear una página web muy sencilla. Incluso lo podemos utilizar, crearla utilizando el bloc de notas. Es un archivo HTML con unos estilos y donde vamos a hacer una página web muy sencilla de Hola Mundo, que nos brinda la información de la persona que crearon esta página y este aplicativo que va a estar alojado en nuestro servidor virtual. Vamos a abrir esta página con nuestro explorador para verificarlo. Esta es la página que está en nuestra máquina local. Se llama index.html, nos dice Hola Mundo, página web de prueba para la demostración del ACA, actividad de construcción aplicada al curso de computación en la nube.
y los integrantes son Juan Manuel López y Daisy Paola Osorio Chaparro. Aquí nos dice la descripción de el bloque y la ficha de cada uno de los integrantes del grupo. Vamos a cargar esta página en nuestro servidor. ¿Cómo lo hacemos? Arrastrando nuestra página. Nos dice subir el archivo index al directorio remoto a la carpeta var www.html.c. Ya hemos subido nuestra primera página. Obviamente esta página es muy simple, no está utilizando para nada nuestra base de datos, pero de primera mano podemos observar que ya nuestro servidor virtual está lanzando una página web que nosotros hemos creado y que está alojada en nuestra IP pública. Aquí corroboramos nuestra IP pública. Estamos directamente desde nuestro servidor virtual. Con esto habremos terminado la demostración de cómo crear una instancia de un servidor virtual en el proveedor AWS, cómo subir una base de datos, cómo instalar PHP y cómo alojar un sitio web. Sin embargo, pues para que no sea algo tan simple de esta demostración, vamos a generar un aplicativo web completo utilizando bases de datos, en específico la base de datos Home2. Para ello, vamos a utilizar las llaves SSH para conectarnos a este repositorio de GitHub de este usuario JKO317, que es un repositorio privado, pero que por medio del uso de unas llaves SSH nos va a garantizar el acceso y vamos a poder clonar ese repositorio completo. Aquí tenemos las llaves que ya hemos creado anteriormente para otros ejemplos y vamos a comenzar a hacer esta configuración. En este caso, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar unos comandos muy sencillos que nos van a permitir clonar un repositorio. Inicialmente, vamos a listar el contenido de HTML y vamos a empezar a utilizar una herramienta que ya viene preconfigurado en Ubuntu, que es Git Bash. Todos conocemos cómo se utiliza Git Bash, que es un gestor de versionamiento para código. Entonces, vamos a darle con características de administrador sudo git status para ver el estatus de las versiones de nuestro código. Creo que hay un pequeño error de digitación y corrijo sudo git status. Dice que no hay ningún repositorio. Vamos a inicializar la carpeta HTML como repositorio para Git. Entonces le vamos a dar el comando sudo porque necesita características de administrador. Git init. Nuevamente, al parecer, se me están comiendo las letras. Sudo git init. En este punto ya hemos creado un archivo Git o un directorio Git que nos va a garantizar que esta carpeta se puede usar con Git Bash. Le damos sudo git status para ver el estado de los commits que tenemos hasta el momento. Nos dice que index todavía no está agregado, así que lo vamos a agregar con un comando sudo eh, git add punto. Agregamos todo el contenido y por último hacemos un commit, nuestro primer commit, utilizando sudo git commit -m y le vamos a poner de nombre JKO para identificarlo. Ya tenemos nuestro primer branch
Disculpen un segundo, tengo problemas de energía. Vamos a tener que conectar nuestro computador a la corriente. Ok, continuamos. Entonces, en este punto nosotros ya hemos permitido a Git eh, crear o darle las particulares, que es las propiedades a esta carpeta para que se puedan generar repositorios o versionamiento de código. Ahora vamos a proceder a conectarnos a nuestro repositorio. Volviendo al tema, vamos a empezar con la clonación. Para eso nos vamos a ir hacia el directorio raíz y vamos a proceder con la siguiente creación de unas llaves para el uso de GitHub. Vamos a crear un archivo que se llama id-rsa, que es un archivo de configuración, y le vamos a dar una contraseña de usuario en este punto para poder acceder o tener garantizado el acceso a GitHub mediante esta contraseña que va a utilizar nuestra máquina para generar una llave SSH. En este punto ya hemos creado una llave SSH que nos va a permitir el acceso a Git, a la aplicación GitHub. Para poder leer esta llave, vamos a darle un cat, un comando como este,
para que nos muestre la llave que acabamos de crear. Esta llave la vamos a copiar desde el correo electrónico, desde SSH hasta el correo electrónico del usuario de GitHub y nos vamos a ir a nuestro repositorio, a nuestro usuario, configuraciones, SSH and GPG case y vamos a crear una nueva llave SSH. Le vamos a poner el nombre de esta llave, se va a llamar S2, S2 Virtual Host. Aquí pegamos nuestro token y le damos crear llave. Nos dice que nos validemos como usuarios de GitHub y nos permite el acceso. Vemos aquí una serie de llaves que previamente yo había configurado y usado para otras máquinas virtuales en modo de prueba. Esta es la llave que acabamos de configurar y dice que hasta el momento no ha sido usada y que fue creada en marzo 15 de 2025. Listo, realizado esto, vamos a crear un archivo de configuración que nos va a garantizar el acceso siempre sin necesidad de clave a nuestro repositorio. Entonces, en este punto vamos a modificar el archivo que estaba ubicado en SSH IDRSA para darle las garantías de usuario a a nuestra conexión SSH. Le damos control P, control O, le decimos, nos está preguntando si esta es la ruta donde estamos guardando nuestro archivo. Le decimos que sí y salimos. Para corroborar, vamos a hacerlo de nuevo abriendo el archivo con nano ssh config y vemos que está todo correcto. Control O, Enter, Control X. Ok. Posteriormente a eso vamos a también configurar de manera global el usuario para que esta máquina tenga guardadas nuestras credenciales y de esa forma no tengamos conflicto al momento de ingresar a nuestro usuario de GitHub. Em, una vez hecho esto, vamos a em, irnos a nuestra carpeta cd var www html, la cual ya contiene un archivo Git y un index. Y en este punto ya vamos a clonar el repositorio en este directorio. Antes de eso, vamos a decirle a Git que configure globalmente esta carpeta como un directorio seguro para nuestro GitHub. Git config global add safe directory var www. De esta manera, Git entiende que este directorio es un directorio seguro para la configuración de nuestra llave. Por último, vamos a darle características de usuario admin a la carpeta www con el fin de que no tengamos conflictos al momento de modificar, crear, eliminar o borrar archivos en esa carpeta raíz. Hecho esto y con todas las políticas de seguridad y todas las modificaciones que hemos hecho en las propiedades de la carpeta HTML, procedemos a generar la conexión con GitHub
y le decimos que sí para tener acceso a nuestro repositorio. Nos pide la contraseña que digitamos y nos dice que el usuario JKO317 se logueó automáticamente en el portal de GitHub. Aquí está nuestro usuario. Nuestras credenciales han sido satisfactorias. Y por último, lo que podemos hacer y lo que nos queda por hacer es clonar nuestro repositorio con un simple comando de git bash. Vamos a hacer un git clone de la carpeta de GitHub del usuario JKO317 del repositorio home2. Le damos OK. Nos pide nuevamente nuestra clave de usuario para validar y el archivo se descarga en cuestión de segundos. Hecho esto, nosotros podemos listar los archivos que tenemos en nuestra carpeta y podemos observar que ya tenemos descargado el repositorio. La persona que creó el repositorio la subió o subió su repositorio con una carpeta o con un directorio principal que se llama Home2. De esta manera podemos observar que nuestra aplicación está inmersa en una carpeta o en un directorio Home2, lo que nos va a impedir que el explorador directamente lance la página. Por tal motivo, vamos a utilizar la aplicación WinSCP. Vamos a generar la conexión por medio del protocolo SCP, utilizando nuestra IP pública para garantizar una conexión HTTP o por protocolo IPv4. Vamos a decirle cuál es el usuario, que se llama Ubuntu. Y por último, vamos a decirle dos cosas. La primera, que tenga características de editor o de administrador. Y también que se valide utilizando el par de claves. Conectamos. Este es un gestor de contenidos como FileZilla y nos permite cargar, descargar, eliminar o modificar archivos directamente utilizando la conexión SSH. En este punto ya estamos en nuestra máquina virtual, en nuestro servidor virtual, donde nos muestra aquí la IP pública que estamos utilizando por medio de este protocolo HTTP. Ingresamos a la carpeta W y a la carpeta HTML y nos damos cuenta que ya tenemos nuestro repositorio en este punto. Eliminamos la carpeta index, que era la página muy básica que habíamos creado con los nombres de los integrantes del grupo, y procedemos a sacar de esta carpeta todo el contenido de nuestro aplicativo web. Seleccionamos todos los archivos y le damos mover a el directorio anterior. Aceptar. Raíz var www html, y esta carpeta ya está sobrando, podemos eliminarla. Tenemos un archivo index que va a ser por defecto el que se cargue directamente al momento de cargar nuestra página. Hecho esto, ya tenemos nuestro aplicativo listo para ser usado desde nuestra máquina virtual. Hemos clonado el repositorio, actualizamos y tenemos aquí una configuración que tenemos que hacer para que nuestro aplicativo como tal funcione. En este punto nosotros estamos cargando la página index.php. Sin embargo, nuestro aplicativo necesita conectarse a la base de datos para poder acceder al contenido. Para ese motivo vamos a utilizar esta aplicación que es muy útil, WinSCP, y vamos a hacer unas modificaciones directamente en el código
Vamos a abrir nuestra clase database.php y vamos a modificar la conexión de nuestra base de datos. Este es un archivo de configuración muy sencillo. Aquí lo tenemos, que nos permite hacer la conexión o apuntar la base de datos hacia el host donde estaba ubicada. El usuario es por defecto es el root. Sin embargo, vamos a utilizar nuestro usuario que ya hemos creado. Nuestra contraseña es la que habíamos configurado. El localhost es el localhost de la máquina y la base de datos es home2. Le damos guardar y en este punto ya se modificó nuestro archivo. Por tal motivo ya deberíamos tener acceso a nuestro aplicativo web. Como nos damos cuenta, aquí ya nos está cargando una configuración directamente de la base de datos. Sin embargo, hay una información que se está cargando desde esta base de datos que no nos está permitiendo ver el logo de nuestra aplicación. Ya hemos modificado la base de datos para que se cargue la información. Vamos a actualizar otro archivo utilizando WinSSP. Nos vamos a ir hacia la carpeta core, app, layouts, y en esta carpetica vamos a encontrar este archivo donde vamos a buscar eh, el logo que no nos está cargando. Como vemos aquí la configuración estaba para que cargue directamente desde la carpeta home. Vamos a guardar los cambios y ahora sí debería estar cargando el aplicativo con su logo. Correcto. Hemos preconfigurado este aplicativo web para que tenga un usuario muy básico que nos permita hacer el logueo fácilmente. Vamos a dar el login con usuario Juan y la clave 1234 para corroborar que podemos tener acceso a nuestro aplicativo. Ahora sí, ya tenemos un aplicativo conectado a una base de datos en una instancia de un servidor virtual. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues muy simple, nuestra dirección IP, nuestra dirección web es básicamente nuestra IP pública 542.11.147.255, que es la que nos está mostrando acá el servidor Amazon WS. Para efectos de comprobación, vamos a verificar que nuestras tablas no poseen ningún registro aún y vamos a ingresar un registro nuevo. Este aplicativo web nos permite hacer ingreso o reservas de huéspedes seleccionando la fecha y la habitación donde se va a quedar. Entonces le vamos a dar aquí una habitación cualquiera, le vamos a decir un número de cédula cualquiera, le vamos a dar un nombre al usuario, se va a llamar, el señor se va a llamar José Artemio Collazos. Y su teléfono va a ser un teléfono random, se va a quedar una noche, una dirección cualquiera. Decimos que el señor nos va a abonar
55.000 pesos. Para tenerlo en cuenta, se va a quedar la tarifa, vamos a establecerla en 60.000 pesos por noche y le vamos a decir aquí como observación prueba de AWS, prueba. Generamos nuestra reserva. Hasta este punto el usuario ya se ha reservado su habitación y podemos ver que aquí en nuestra base de datos alojada en nuestro servidor ya debería haber cambios en los clientes. En la tabla persona ya tenemos un usuario con un ID, un tipo de documento, un número de cédula, abonó 55.000 pesos, se llama José Artemio Collazos, nos dio una dirección, aparece una fecha de creación del registro, aparece un teléfono y aparece por acá una observación que dice prueba de AWS. Procedemos, por ejemplo, en este caso, a hacer el ingreso del usuario a su habitación. Vemos que todas las habitaciones están disponibles y desde este punto podemos hacerle el registro para que el señor pueda acceder a su habitación número 302 de cama doble, chimenea de televisor Samsung, la cual está disponible. Vamos a digitar los datos que nos faltan para hacerle su check-in. Digamos que el señor trabaja en una institución del gobierno, que su correo es cualquiera. Aquí le vamos a decir que el señor se llama jose@gmail.com, su procedencia es Bogotá, su fecha de nacimiento es el 15 de septiembre de 1996, su destino es la ciudad de Medellín, el motivo de su viaje es trabajo. El cliente nos abonó 55.000 pesos y vamos a seleccionar su acomodación. Es una sola persona, personal, una sola noche. Vemos que aquí se incrementa el valor a pagar de acuerdo a la cantidad de noches que la persona elija. Lo vamos a dejar por defecto en una sola noche. Vamos a decir que el señor todavía no nos ha pagado y vamos a generar su ingreso. Como vemos, el aplicativo ya cambió a ocupado, como nos dice este color rojo, ocupado, y nos muestra el nombre del usuario. Si vamos a nuestra base de datos en este punto, ya deberíamos tener un proceso y nuestra página, nuestra tabla de persona o clientes ya se ha actualizado con el- la cantidad de dinero que abonó, su fecha de nacimiento, su razón social, su destino, su motivo de visita, su teléfono, su check-in y su check-out, su procedencia y también tenemos aquí su correo electrónico. Lo que quiere decir que el aplicativo está funcionando a la perfección. Vamos a proceder a hacer otro proceso que sería, por ejemplo, ofrecerle un producto en venta que el usuario va a cargar a su cuenta y el cual vamos a hacer el cobro al finalizar su proceso de checkout. Se lo vamos a poner a cargar a la habitación. Aquí nos aparece su nombre y le vamos a decir que le vamos a crear un ticket con esa información. En este punto el aplicativo ya nos genera, por ejemplo, un reporte diario donde nos dice que esta es la tabla de alquileres, donde nos muestra el cliente, la habitación, cuánto pagó, cuánto debe, porque el abonó solamente 55 y la tarifa es de 60.000, está debiendo 5.000 pesos, el estado está pendiente y tiene unos productos también que los está debiendo. Entonces, verificado esto, podemos, por ejemplo, hacerle el checkout al señor mediante este botón y nos lanza una prefactura donde nos dice cuánto cuesta su tarifa, cuánto abonó, cuánto debe de ocupación, de alojamiento, cuánto debe de consumos y procedemos a imprimir su factura. Aquí le damos imprimir y el aplicativo web nos imprime esta factura. En puntos de venta, por ejemplo, tenemos, o por ejemplo, aquí en reportes diarios, podemos emitir un informe que se descarga en PDF
donde nos muestra el resumen de todo lo que ha pasado en ese día. Ese día tenemos una tabla de ocupación donde tenemos solamente un solo huésped, tenemos unas ventas y vemos que los reportes están funcionando correctamente. También tenemos unos gráficos donde nos muestra más o menos los gastos versus los ingresos. Bueno, al parecer la fecha está un poco desfasada. Reporte diario, gráficos circular. Vamos a decirle que desde el 1 de enero hasta el 31 de, no, esto está muy lejano, hasta marzo 15, ver informe. Bueno, tenemos un problema con la carga de esos gráficos. Sin embargo, pues vemos que todos los módulos están funcionando. Habitaciones, categorías, fotos, clientes. En este punto ya tenemos unos datos de nuestro cliente. Podemos editarlos o podemos eliminarlos. Tenemos un reporte por recepcionista, donde nos dice quién es el recepcionista, en qué fecha estuvo, cuántas habitaciones alquiló, cuántos productos vendió. Tenemos un módulo de egresos, donde nos dice cuáles han sido los egresos generados hasta el momento por gastos en el hotel, hacer un nuevo egreso. Y todo esto está cargado en nuestro aplicativo, en nuestro servidor virtual. Así que con eso concluiríamos la demostración de cómo crear una instancia, cómo habilitarla, cómo crear una base de datos en esta instancia y cómo alojar un sitio web completo en nuestra instancia. Si vemos, por ejemplo, en este momento otra vez, nos vamos al directorio raíz y nos vamos al directorio cd var html, listamos nuestro directorio y vemos que ahí está pues nuestra aplicación cd var cd www cd html, listamos. Vemos que ya tenemos toda nuestra repositorio descargado desde nuestra aplicación, desde nuestro repositorio privado en GitHub. Lo mismo lo podemos ver directamente desde esta aplicación, que es muy buena y nos permite ver los archivos, modificarlos, cambiarlos, eliminarlos de ser el caso. Con eso habremos terminado nuestra configuración em, de nuestro sitio web. Agradecimientos especiales a nuestro tutor, el Magíster Mario Alexander Reales, a mi compañera Daisy Paola Osorio Chaparro, que colaboró en la creación de este aplicativo. Para demostración envío o muestro el PDF que se está generando de la configuración de S2 con todas las instrucciones para crear este repositorio en una máquina virtual S2 de características elásticas con la creación y uso de un sistema operativo Ubuntu y una base de datos en MySQL. Aquí detallamos todos los pasos y hasta el final de nuestra configuración vamos a ingresar el link de nuestro video para que se corrobore cómo se hizo cada uno de estos pasos. Aquí en este punto podemos observar el link de nuestro video y la URL de nuestra IP fija para poder acceder al aplicativo. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta una nueva
oportunidad.